Cuba Información. Unas palabras que engarzan muy bien con el sentido, con el mensaje del movimiento de solidaridad con Cuba desde hace tantísimos años, con el mensaje también de este medio de Cuba Información en contra del bloqueo económico que sufre Cuba desde hace tantísimos años, fueron las del guionista de la película Julie, el guionista británico Paul Laverty, cuando recogió el premio al mejor guión en el Festival Internacional de Cine de Donostia, de San Sebastián, en el País Vasco. Ganó este premio y dijo, recordó, tuvo su momento de mensaje político, de mensaje de reivindicación. Dijo que hace 58 años Estados Unidos impuso un bloqueo injusto e ilegal a un país. Es un bloqueo que está condenado todos los años en Naciones Unidas, como va a ser condenado de manera absolutamente casi unitaria dentro de unos poquitos días, y que solo es apoyado ahí en Naciones Unidas por 2 votos, los de Estados Unidos e Israel, y dijo que son los 2 matones, los 2 sinvergüenzas, los 2 hipócritas, que son expertos en aplicar castigos colectivos a la población civil. Por supuesto, esto levantó los aplausos del público en el Festival de San Sebastián, y esto lo dijo el guionista de algunas de las películas del director británico Ken Loach, un cineasta de corte social y político, también guionista de varias de las películas de Itziar Boyain, que es la directora precisamente de Julie, esta película ambientada, rodada en Cuba, que narra la vida, la experiencia vital de este gran bailarín Carlos Acosta, que después de toda una vida profesional, aunque él es joven, 45 años, pero su vida como profesional del ballet terminó, es decir, ya con su madurez, y regresa a Cuba, funda una compañía en coproducción, vamos a decir, con el Ministerio de Cultura de Cuba y también con uno de los grandes teatros de Londres, y de alguna manera, pues sería un símbolo, ¿no?, de lo que ha conseguido Cuba en la danza y en la cultura, y también cómo un bailarín al final de alguna manera trata de devolver a su pueblo y al Estado que lo formó, fundando esta compañía. Esta lectura, desde luego, no la han hecho los grandes medios, que se han centrado más en decir si pasó mucha miseria y mucha pobreza. Sí, es curioso y muy oportuna, es un premio merecido, indudablemente, pero muy oportuno la intervención, las palabras de denuncia de este realizador, donde expresa claramente la injusticia de esa política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial. Es injusta, es ilegal, es inmoral y es violatoria del derecho internacional, y es una violación flagrante de los derechos humanos de todo un pueblo, el pueblo cubano. Hay que repetirlo. Y se destaca, efectivamente, en la prensa lo que más se destaca es un niño que vivió en La Habana, la miseria, el hambre, o sea, pone todo catastrófico, y es de un barrio de Ciudad de La Habana, Los Pinos, que no es para nada, es un barrio de obreros, de trabajadores, uno de los barrios habaneros, pero que no es para nada como describe, porque la prensa, los medios, se centra en eso y no en el hecho de que precisamente gracias a la revolución triunfante el 1 de enero de 1959, ese niño negro ha podido estudiar, hacer ballet y llegar a ser una de las más grandes figuras del ballet internacional. Es decir, era imposible que antes del 1 de enero de 1959 ese mismo niño negro en ese mismo barrio donde nació y donde se crió pudiera haber estudiado en una escuela, una prestigiosa escuela de ballet como la hay en Cuba, no cualquier escuela, una prestigiosa escuela, y llegar a uno de los ballets más emblemáticos y más brillantes del concierto internacional, como es
el gran ballet de Alicia Alonso, el Ballet Nacional de Cuba, la directora Alicia Alonso, una de las primeras ballet, una figura inmensa, ¿no? Y entonces, eso no lo dicen, y que gracias a la formación que recibió gratuitamente en la Escuela Nacional de Ballet, creada y desarrollada por la Revolución Cubana, desarrolló todas sus cualidades, sus potencialidades y llegó a lo más alto. Pero eso no lo dicen, habla de la miseria, del hambre, de no sé qué, una serie de calificativos que distorsionan la historia real de ese gran bailarín y del entorno donde nació, donde se crió y se desarrolló. De verdad que es admirable también su posición patriótica, porque gracias él reconoce y es agradecido que gracias a la revolución y el poder, siendo, como dice la prensa burguesa, la prensa reaccionaria de derecha del Estado español y otras, que bueno, que nació en un barrio pobre, que salió del hambre, de la miseria, o sea, ponen el foco en ese aspecto que no es así. Es una manipulación infame de estos medios, porque nació en un barrio de trabajadores, un barrio popular, obrero, para nada tan calamitoso como pretenden describir, pero lo que hay que señalar es que gracias a la revolución y a la obra de la revolución, ese niño negro, nacido en un barrio humilde, en una población humilde, un municipio, dentro de un barrio, dentro de un municipio, pues llegó pudo estudiar en la Escuela Nacional de Ballet y pudo integrarse en una de las compañías más prestigiosas, como es el Ballet Nacional de Cuba. Eso es gracias a la revolución. Imposible que ese logro y el desarrollo de sus cualidades y sus potencialidades hubiera podido hacerla antes del 1 de enero de 1959, que es lo que no tienen vergüenza de reflejar estos medios. Por supuesto, nadie le quita ni un gramo de valor al talento, al sacrificio, al estudio, bueno, al trabajo de tantísimos años de Carlos Acosta, pero indudablemente, como tú dices, él, un niño de... un niño negro en Cuba, pero es que eso... De cualquier otro país del entorno... es imposible, es imposible, sencillamente imposible. Entonces, eso es lo que nos refleja. Y sobre todo, el sentimiento patriótico y de agradecimiento de revertir en el país con la formación de nuevos bailarines y bailarinas, de todo lo que él recibió de la revolución. O sea que es algo importante que lo eleva aún más en cuanto a sus cualidades, su talento, pero también ese sentimiento patriótico que lo anima y que de verdad que es admirable y reconocemos. Un último apunte, me parece que es una buena noticia, de estas noticias que, bueno, ojalá no llegue una nueva medida del gobierno de Donald Trump que la borre, ¿no? Que realmente barra con ella, o alguna presión de Marco Rubio, etcétera. Se ha firmado un acuerdo para crear una empresa mixta entre una de las filiales empresariales del Roswell Park Cancer Center de los Estados Unidos, es decir, el Centro contra el Cáncer, uno de los más prestigiosos del mundo, si no el más, y el Centro de Inmunología Molecular de Cuba. Precisamente se ha creado una empresa mixta para poder llevar a Estados Unidos varios de los medicamentos creados por Cuba contra diferentes tipos de tumores de cánceres, como el Zimavax EGF, contra el cáncer de pulmón avanzado y otras vacunas contra diferentes tumores. Es una noticia interesante porque se sabe que el público, la ciudadanía de Estados Unidos no puede acceder a medicamentos cubanos que algunos de ellos les salvarían la vida, otros alargarían la vida o sencillamente calmarían el sufrimiento a muchísimas personas. Y solamente a través de licencias específicas como esta, que fue aprobada por Barack Obama en el gobierno anterior y que esperemos que no la anule
Donald Trump, pues van a poder poner un poquito de luz para estas personas, ¿no? Bueno, ahí está uno de los grandes beneficios que pudiera tener tanto la población de Estados Unidos como la de Cuba en cuanto a tecnología. O sea, el intercambio científico y tecnológico que pudiera darse con normalidad si no existiera esta política de bloqueo económico, financiero, comercial, sería mutuamente ventajoso y beneficioso para ambos pueblos. Esto es una prueba de lo que se puede lograr si hay voluntad política en mejoramiento de las relaciones sin injerencia y sin pretensiones de que Cuba y el gobierno cubano, la revolución cubana y el pueblo cambien el sistema político, económico y social y cultural que hemos soberanamente elegido, que el pueblo cubano ha elegido soberanamente. Hay que recalcar eso. Es un paso importante que efectivamente el centro, Cuba tiene un capital humano extraordinario, científico, técnico, que lo que hace falta son los medios, mejorar los medios, etcétera, y sobre todo la tecnología, que va a una marcha acelerada a nivel mundial. Cuba no está atrás, hace esfuerzos, se dedica grandes esfuerzos del presupuesto del Estado para garantizar lo más avanzado en esos campos, pero siempre teniendo el obstáculo del bloqueo de Estados Unidos que obliga a derogaciones superiores, buscando a través de terceros, cuartos países, etcétera, etcétera. Pero es una voluntad del gobierno cubano y de las empresas, en este caso de este prestigioso centro, que lucha contra una enfermedad tan mortal, ¿no? Y como es el cáncer. Y desde luego que esa combinación y ese intercambio pues tendrá importantes resultados y beneficios porque son dos entidades que están al máximo nivel en el desarrollo de fármacos, en la investigación, desarrollo y producción de fármacos que como bien tú has señalado, ayudarían a mejorar la calidad de vida de los enfermos, incluso tratamientos que ya se han probado que pueden tener éxito en un grupo importante de esta enfermedad.